Vamos a ver cómo al tener la capacidad funcional residual no tenemos un desequilibrio ventilación-perfusión. Entonces rápidamente recordemos cuál es la capacidad funcional residual. La capacidad funcional residual, esta va a ser el volumen de aire que tenemos en los pulmones al final de una expiración normal. Al final de una expiración normal. Entonces una expiración normal es el volumen corriente, volumen tidal, que son 500 mililitros más o menos. Entonces, cuando pasamos de que estamos inspirando a que vamos a sacar el aire, se hace una pausa en el ciclo respiratorio. Igual, cuando estamos sacando el aire y luego vamos a volver a tomar aire, de expiración a inspiración, se hace una pausa, por más mínima que sea. Entonces, por ejemplo, tomamos aire y luego hacemos una pausa y luego sacamos el aire, por más mínima que sea esa pausa que hacemos. Al revés, estamos sacando el aire y luego vamos a tomar aire. Hacemos una inspiración, pero de pasar de expiración a inspiración o de inspiración a expiración, siempre hacemos una pausa, por más mínima que sea. Y en esta pausa vamos a tener apnea. Apnea, cuando pasamos de inspiración a expiración o de expiración a inspiración, tenemos apnea porque en esos momentos no estamos respirando. Ahora, si tuviéramos un paciente que no tuviera capacidad funcional residual, o sea que cuando sacara el volumen corriente, sacara todo el aire, o sea, digamos que los 500 mililitros va a ser todo el aire que el paciente tendría dentro de los pulmones. Si un paciente no tiene capacidad funcional residual, entonces, ¿qué pasa? Aquí está la tráquea, aquí están los bronquios, bronquio primario izquierdo, primario derecho, bronquios secundarios, así, y finalmente tendremos los alvéolos. Entonces, aquí están los alvéolos y aquí están los capilares. Ya en videos anteriores vimos que es desequilibrio ventilación-perfusión. Entonces, en un paciente normal, tenemos ventilación, o sea, los alvéolos les está entrando el aire, o sea, se están ventilando. Y tenemos perfusión, aquí están los capilares, que están pasando la sangre por aquí. Y vamos a tener aquí, si el paciente está, por ejemplo, pasa de inspiración a expiración, va a ser una apnea. Y luego de expiración a inspiración también va a ser apnea. Entonces, por ejemplo, si el paciente no tuviera la capacidad funcional residual, cuando el paciente pasa de expiración a inspiración, que vamos a hacer la pausa, en la expiración el paciente ya sacó todo el aire, pero en este caso el paciente no va a tener la capacidad funcional residual, o sea, no va a tener aire que se queda dentro de los pulmones después de que el paciente saca todo el aire. Ese es, digamos, este caso. Entonces el paciente saca los 500 mililitros y ya no tiene aire adentro de los pulmones. Entonces, si ya no tiene aire adentro de los pulmones, en esta transición de expiración a inspiración, en donde en este caso no tenemos aire dentro de los pulmones, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, en esta transición, vamos a tener alvéolos que no están recibiendo aire, porque estamos en la transición de expiración a inspiración, en donde viene esta pausa mínima que mencionamos. Pero aquí el alvéolo no tiene aire, porque dijimos, este es un paciente que vamos a suponer que no tiene capacidad funcional residual. Entonces, cuando pasamos de expiración a inspiración, esos serán alvéolos que no tendrían ventilación y sí tendrán perfusión. Entonces tendremos un desequilibrio ventilación-perfusión. Entonces, ¿por qué las personas no tienen desequilibrio ventilación-perfusión cuando pasamos de expiración a inspiración? Porque después de una expiración normal tenemos aire que se queda dentro de los pulmones. ¿Y cuál es el aire que se queda dentro de los pulmones? Es la capacidad funcional residual. Por eso entonces aquí está un paciente normal, tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios, y aquí están los alvéolos. Aquí si este es un paciente normal, cuando saca los 500 mililitros del volumen tidal, seguimos teniendo aire aquí, que es la capacidad funcional residual, que es la suma del volumen residual más la suma del volumen de reserva respiratorio. Entonces, así aquí tenemos aire. Cuando el paciente pasa de expiración a inspiración, que hace esa pausa que mencionamos, sí, ya no vamos a estar metiendo aire, pero tenemos aire aquí adentro, que es la capacidad funcional residual. Y entonces tenemos alvéolos que están ventilados porque tienen aire dentro y están siendo perfundidos. Entonces una persona normal en la transición de inspiración a expiración o de expiración a inspiración, en esos periodos mínimos que hacemos apnea, no tenemos desequilibrio ventilación-perfusión porque tenemos aire que se queda dentro de los alvéolos.
en un paciente, si no tuviéramos la capacidad funcional residual, el paciente sacaría los 500 mililitros de aire del volumen corriente y cuando pasa de expiración a inspiración, en ese tránsito que hace una apnea, no tendría aire dentro de los alvéolos porque ya habrá sacado todo. Entonces, este paciente tendría en esos momentos, en esta transición, tendrá un desequilibrio ventilación-perfusión. ¿Y por qué no tenemos desequilibrio ventilación-perfusión en los ciclos respiratorios que tenemos dos momentos en el que tenemos una apnea transitoria mínima? Porque tenemos la capacidad funcional residual. Y recordemos que la capacidad funcional residual está compuesta del volumen residual y del volumen de reserva expiratoria, como ya lo vimos en los videos de pruebas de función pulmonar. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.